Queridos amigos, al iniciar hoy nuestro programa queremos dirigirnos al Señor Ñañepomoí, Ayayeruré, por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de los Milagros de Caacupé y la auxiliadora de los cristianos, que nos proteja contra el virus, contra este mal que está acechando nuestra sociedad. Pidamos por nuestros gobernantes que sepan ayudarnos a seguir adelante. Pidamos por todos nuestros médicos que están al frente de batalla, sobre todo ayudándonos a curarnos. Y sobre todo por todo nuestro pueblo, para sentirnos protegidos por la Virgencita y por nuestra Madre. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de los Milagros de Caacupé y auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor nos bendiga a todos y nos proteja del mal. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe del día de hoy, nuestro curso de Biblia que hacemos todos los días por Ñande Yara Ñe. Estamos estudiando el libro de los números. Queremos continuar con el tema, uno de los temas importantes que estamos estudiando en este libro es el tercero, que es sobre los acontecimientos en torno a la consagración. Encontramos en el capítulo 7 del 1, ¿verdad?, que va hasta el capítulo 10. Son el 7, 8, 9 y 10. 4 capítulos que nos hablan un poco de la consagración de la tienda. Esto es central, decíamos, porque es la presencia de Dios que acompaña a su pueblo en todo momento. Vamos a mirar esta sección 7.1 que llega hasta el capítulo 10.10 de Números. Abre un paréntesis en el tiempo narrativo para remontarse al día de la consagración de la tienda y del altar. Importante entender esto como paréntesis porque nosotros nos estábamos preparando, ¿verdad? Esa era la intención inicial, como para continuar la marcha. Nosotros habíamos retomado y decimos que el libro de los Números retoma lo que ya había quedado en el libro del Éxodo, en el capítulo 32. Imagínense, un gran paréntesis que se había realizado allí se vuelve a retomar en el capítulo primero del libro de los Números y ahora de nuevo vamos encontrando así pequeños paréntesis, ¿verdad? Esto es lo que le llamamos las glosas o los agregados, como entendemos también, que se hacen en forma posterior. Evidentemente que el redactor final, ya entendemos lo que significa también el redactor final. El redactor final es aquel que después de juntar muchos materiales que se tiene dentro del judaísmo, muchos materiales que se han escrito en esta historia de la salvación, el redactor final vuelve a retomar, ¿verdad?, cada uno de estos elementos. Hace una historia única, esa es la historia que nosotros llamamos la historia de la salvación. Sobre todo este gran teólogo y gran escriturista von Rad
fue el que comenzó, ¿verdad?, leyendo la Escritura, ir pensando y fue descubriendo, ¿verdad?, que aquí lo que el autor sagrado o el redactor final fue haciendo es organizar, ir metiendo muchos materiales, haciendo una sola historia. Es un solo contenido, entonces, lo que tiene toda la Biblia, según von Rad, ¿verdad?, que es muy interesante y nos sirve muchísimo para entender mejor y leer mejor también la Biblia. Como un único libro, una historia de la salvación, y entonces se va organizando, se va poniendo entonces, según él descubre, ¿verdad?, como una historia de la salvación verdaderamente que el autor sagrado, que el redactor final está haciendo. No es que él organiza de esta manera, sino que él descubre que los autores de aquel tiempo lo que están haciendo es recoger materiales existentes, y por eso lo que hacen es más bien ordenar. Más que escribir algo, están ordenando. Y después, sobre un núcleo principal, ¿se acuerdan que hablamos mucho del exilio? Upeaña de ya no lleva a poner, no lleva. Entonces la cuestión del exilio, upeare o llevole a baitejina, en forma de espiral. Siempre gira, en el centro siempre va a estar el exilio, y sobre el exilio comienzan todos los otros elementos a girar. Y desde ahí aparecía esa famosa teología de la retribución. Más adelante sabemos que esa teología también con los libros sapienciales se va a cuestionar, y así va. Pero todo siempre en torno al centro, que es el exilio, de donde se comienza a pensar incluso el pasado. Se habla de la vida de Abraham, se habla de la vida de todos los patriarcas que van pasando, de Moisés, etcétera, 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 pero siempre en torno al exilio. Y lo que viene posteriormente también nos vamos a dar cuenta que gira en torno a este exilio que se produce, ¿verdad?, históricamente, ¿verdad?, en el 586, cuando Babilonia entra en Jerusalén y los lleva deportados a la gran mayoría de la población, sobre todo a la gente más importante de Jerusalén, acá en Azuquetela, ¿verdad? Pero después de esto se vuelve a reconstruir. Cuando se vuelve a reconstruir Jerusalén, cuando se vuelve ya en tiempo de los persas, siempre se vuelve a pensar y se vuelve a girar sobre esta temática principal, que es el exilio. El antes, el durante y el después. Y como esto después marca todo el camino de la Biblia, todo lo que viene a continuación se hace siempre una relectura de acuerdo a estas promesas. Y todo esto que sucede y todo esto que se está escribiendo se le llama entonces historia de la salvación. Dentro de la historia, dentro de lo que sucede, de lo concreto del pueblo, se va escribiendo y se va leyendo, pero con la mirada desde Dios. Vamos a mirar entonces lo que dice aquí este otro elemento, el acontecimiento en torno a la consagración de la tienda. El día de la consagración de la tienda había sido el primer mes del año segundo de la salida de Egipto, según Éxodo 40:17. Un mes antes del tiempo narrativo de Números, que es 1:1. En el capítulo 7:1 del libro de los Números reaparece esta consagración y la fecha aquella que sigue vigente. Es lo que nosotros ahora estamos por comenzar, ¿verdad?, a estudiar, a leer y a entender qué significa y por qué este paréntesis aquí sobre la consagración de la tienda, que llega hasta el capítulo 10:11. Vuelva de nuevo al segundo mes del segundo año. Esto vuelve de nuevo o continúa, ¿verdad?, esa historia que pusimos como paréntesis desde el capítulo 10:11 del libro de los Números. Ahora, los temas tratados aquí están siempre en función, claro, así como decimos del título, en función de la tienda del encuentro. La tienda del encuentro. Y aquí vamos a ir descubriendo, vamos a ir conociendo qué es lo que verdaderamente le interesa al pueblo o al autor sagrado enseñarle al pueblo con respecto a la tienda del encuentro. Por ejemplo, se toma sobre la cuestión de las ofrendas, se habla sobre la cuestión del candelabro, se habla también de la dedicación de los levitas, los que están al frente ciertamente de la tienda del encuentro. También hay algunas leyes suplementarias de Pascua y también se habla de la nube, que en el fondo luego significará la presencia de un Dios que continuamente acompaña a su pueblo, no lo abandona. Esto es interesante.
Y es una de las características únicas que encontramos en los libros sagrados. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Con el levantamiento de la cuarentena total obligatoria hay un poco de confusión de qué se puede y qué no se puede hacer. En este audio les voy a comentar dos conceptos. El primero es la pirámide de prevención y el segundo es la sensación de falsa seguridad. Veamos la pirámide de prevención. Esta pirámide tiene 4 pisos. El primer piso es el modo coronavirus de vivir. El segundo piso es la cuarentena voluntaria. El tercer piso es la cuarentena total obligatoria y el cuarto piso es la cuarentena sanitaria. ¿Qué significa cada uno? El primer piso. Lo fundamental del primer piso de la pirámide es la prevención y eso incluye el distanciamiento social de 2 metros, el lavado de manos permanente y el uso de mascarilla fuera de la casa. Esto es lo que llamamos el modo coronavirus de vivir. Son todas juntas, una sin las otras no sirve. Esta manera de vivir nos va a acompañar varios meses y es una medida permanente. Eso significa que ninguna otra medida la reemplaza o elimina. Y tiene que ver con la posibilidad de contagio por portadores asintomáticos que representan el 30% del total. Ojalá se pueda fortalecer, porque es el cimiento de todo el resto. Si destruimos este primer piso, toda la pirámide se viene abajo. Es aquí donde está la restricción a juntarse en grupos para cosas sociales o carretes y todo lo que tenga que ver con fortalecer el distanciamiento social. Por eso no se junten, no vayan a juntas o carretes, no vayan a ceremonias religiosas ni deportivas. Esto no tiene que ver con cuarentena sí o cuarentena no. Es algo permanente y ojalá se fortalezca. Todo el resto de la prevención se apoya en este primer piso. El segundo piso, la cuarentena voluntaria, es una medida que deben tener las personas de alto riesgo. Eso incluye a los mayores de 70 años, pacientes crónicos o inmunocomprometidos. Este grupo necesita este segundo piso de prevención porque necesitan un nivel más estricto. Tienen un mayor riesgo de desarrollar un cuadro clínico grave o de morir. El 80% de la mortalidad estará en este grupo. Este segundo piso tampoco tiene que ver con cuarentena sí o cuarentena no. Debe ser permanente mientras no termine el brote de coronavirus. Y algo muy importante, por eso que al levantar la cuarentena total obligatoria no hay que llevar a los nietos a ver a los abuelos. Este segundo piso de cuarentena voluntaria es permanente. Tercer piso, que es la cuarentena total obligatoria. Esta medida es la más efectiva para disminuir la velocidad de contagio. No elimina el contagio, pero lo enlentece mucho. Los expertos y las autoridades que han hecho un buen trabajo monitorizan todos los días la velocidad de contagio en cada lugar. Cada vez que crezca mucho el contagio en una zona, probablemente van a decretar cuarentena total obligatoria, que es la medida más dura y con más consecuencias. Lo más probable es que la necesidad de cuarentena total obligatoria sea una respuesta o una consecuencia de cómo las personas vivan apegadas al modo coronavirus, el primer piso, y a la cuarentena voluntaria, el segundo piso. Si los 2 primeros pisos están fuertes, se necesitará menos cuarentena total obligatoria, que probablemente va a ser una situación muy dinámica. Por último, el cuarto piso de la pirámide, que es la punta, que es la cuarentena sanitaria obligatoria. Esto se refiere a los contagiados por coronavirus, a los contactos estrechos de pacientes contagiados por coronavirus y a las personas que vuelven de zonas de alto riesgo. No es voluntaria, es obligatoria y su violación es un delito. Es así de fuerte porque los contagiados con síntomas son muy activos en la transmisión del virus. Es muy importante que todos entiendan estos 4 pisos de la pirámide de prevención y además tengan el cambio cultural necesario para entender que el primer piso de la pirámide, esto del modo coronavirus de vivir, que incluye el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de mascarilla fuera de la casa, no tiene reemplazo y es permanente. Queridos amigos, seguimos reflexionando la palabra de Dios desde el libro de los números, nuestro estudio bíblico sobre el libro de los números. Estábamos hablando que los temas principales que encontramos en este capítulo, que ahora iniciamos del capítulo 7, del versículo 1 hasta el capítulo 10, versículo 10, que son 4
capítulos, ¿verdad?, con sus versículos, gira siempre en torno a la tienda del encuentro y al altar. Estos dos elementos, la tienda del encuentro y el altar. Quiere decir que ahí es como paréntesis en la narración de preparación del pueblo que va a salir y se va a dirigir ahora de nuevo, va a retomar su marcha hacia la tierra prometida. Pero aquí en ese transcurso, en estos capítulos del 7 al 10, se nos pone esta temática, ¿verdad? La carpa del encuentro, la tienda del encuentro y la del altar. Se habla principalmente de las ofrendas, del candelabro, de la dedicación también, de los levitas, que son los que están al frente, ¿verdad? Los que tienen que manejar la tienda del encuentro, que es el lugar central, atención, donde Dios se manifiesta. Y por eso después hablamos de algunos elementos suplementarios de la Pascua y sobre todo también de la nube. Vamos a comenzar con el primero, esto de las ofrendas de los representantes del pueblo. ¿Qué es lo que hacen? Esto todo el capítulo 7 nos presenta estos representantes que traen las ofrendas de los jefes. Son ellos los que traen, ¿verdad?, la ofrenda. Dice, cuando Moisés terminó de erigir la morada, la ungió y la consagró junto con todo su mobiliario. Y lo mismo hizo con el altar y sus utensilios. Y una vez que la ungió y la consagró, los jefes de Israel, es decir, los Acaguazucuera, los jefes de las familias patriarcales, los capitanes de las tribus, los encargados de supervisar el censo, se acercaron a presentar sus ofrendas delante del Señor. A saber, 6 carros de carga y 12 bueyes. Un carro cada 2 jefes y un buey por cada uno. Al presentarlos ante la morada del Señor, Él dijo a Moisés, acépteles estas cosas para que sean usadas en el culto de la carpa del encuentro y dáselas a los levitas, de acuerdo con el servicio que presta cada uno. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y se los dio a los levitas. A los gersonitas les dio 2 carros y 4 bueyes, como los exigían los servicios que ellos prestaban. Y a los meraritas 4 carros y 8 bueyes, como lo exigían los servicios que también ellos prestaban a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A los queatitas, en cambio, no les dio nada, porque ellos se ocupaban de los objetos más santos y tenían que llevar su carga al hombro. Los jefes presentaron la ofrenda de la dedicación del altar cuando éste fue ungido. Y mientras iban presentando sus ofrendas ante el altar, el Señor dijo a Moisés, que cada día un jefe ofrezca por turno su ofrenda por la dedicación del altar. Bueno, esta es un poco una primera parte. Vamos a seguir después mirando las ofrendas, ¿verdad?, que cada uno de ellos va realizando. Comenzamos primero diciendo, ¿verdad?, para el día de la consagración de la tienda y el encuentro, el altar y todos sus utensilios, los representantes de cada tribu, los mismos que eran nombrados para el censo también. En el censo nosotros ya vimos en el capítulo 1, ¿verdad?, 5, 16, que ponen a disposición de los levitas 6 carros, primero, 6 carros, 12 bueyes para transportar el mobiliario de la tienda. Ellos tienen que transportar la tienda. Recuerden que la tienda, como es una carpa del encuentro, está siempre en movimiento. Ellos están siempre en camino, no nos olvidemos de este aspecto. Nosotros todavía, aquí por lo menos en el libro de los Números, no somos sedentarios. Nos escapamos recién de Egipto, de la esclavitud, estamos yendo por el desierto, aún no llegamos a la tierra prometida, estamos en camino. En este momento, habíamos dicho, cuando entramos en el libro de los Números, ellos están preparando y están levantando las carpas del pueblo, de la gente, de ellos mismos que tienen que ir caminando nuevamente, retomar la marcha hacia la tierra prometida. Además, en una repetitiva lista ahora, cada uno de los jefes representantes ofrece sucesivamente ofrendas
iguales delante del altar durante 12 días. Durante 12 días. Esto es bastante larguito, ¿verdad? Porque está todo el capítulo 7 del 10 al 83. El primer día de ofrecimiento será encabezado por el jefe de la tribu de Judá. Ya sabemos por qué es el jefe de la tribu de Judá. Lo manda, o tenón de A. En realidad son ellos, ¿verdad?, los que están volviendo del exilio. Es Israel, pero en la tribu de Judá. Los demás, y también algo de Benjamín, porque los demás, las 10 otras tribus, habían desaparecido en tiempo de Asiria. En tiempo de Asiria prácticamente la tribu o el reino del norte había desaparecido con la invasión de los asirios. El primer día de los ofrecimientos está encabezado por la tribu de Judá y no por la tribu de Rubén, que es el primogénito. Él tendría que encabezarlo, ¿verdad?, el primogénito, sino nuevamente la preferencia del texto por la tribu de Judá. Vamos a mirar un poco. Es interesante, nosotros habíamos terminado en ese versículo, ¿verdad?, que decía: cada día un jefe ofrezca por turno su ofrenda para la dedicación del altar. La ofrenda de la tribu de Judá es lo primero que aparece en el versículo 12. El que presentó su ofrenda el primer día fue Nahsón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda consistió en una fuente de plata que pesaba 130 siclos y en un tazón de plata de 70 siclos, en siclos del santuario. Ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación, una naveta de oro de 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Nahsón, hijo de Aminadab. Bueno, aquí te pone, ya hemos dicho, la ofrenda de la tribu de Judá. Pero ¿por qué Judá es el primero en presentar sus ofrendas? Y por qué es Judá el que en realidad está al frente, ¿verdad?, en este momento de toda la tribu. Ya hemos hablado bastante también sobre esto. Incluso más adelante, cuando lleguemos al libro de los jueces, vamos a encontrar esto. Cuando incluso ellos interpelan, dicen a Dios: ¿quién subirá primero? ¿Quién se pondrá delante de todas las tribus? La respuesta de Dios, que es una forma de darle entonces, y se subraya, ¿verdad?, que Dios mismo es el que está diciendo que tiene que ser Judá el que tiene que estar al frente de las demás tribus. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Durante la audiencia general, el Papa se centró en la perspectiva cristiana del Día de la Tierra, que celebra su 50ª edición. Francisco explicó por qué es necesario cuidar del medio ambiente. A causa dell'egoismo siamo venuti meno alla nostra responsabilità di custodi e amministratori della terra. L'abbiamo inquinata, l'abbiamo depredata, mettendo in pericolo la nostra stessa vita. El Papa aseguró que los desafíos ambientales de hoy en día son el resultado de la acción irresponsable de las personas. E come reagisce la terra? C'è un detto spagnolo che è molto chiaro in questo e dice così: Dio perdona sempre. Noi uomini perdoniamo alcune volte sì, alcune volte no. La terra perdona mai. El Papa también elogió las iniciativas mundiales para proteger el medio ambiente y se refirió indirectamente al movimiento Viernes para el Futuro, lanzado en Suecia por Greta Thunberg en 2018. Apprezzo sinceramente queste iniziative e sarà ancora necessario che i nostri figli scendano in strada per insegnarci ciò che è ovvio, vale a dire che non c'è futuro per noi se distruggiamo l'ambiente che ci sostiene.
Recordó también dos importantes eventos que se celebrarán pronto: la conferencia de la ONU sobre biodiversidad que tendrá lugar en China en octubre y la conferencia de la ONU sobre el cambio climático que se celebrará en Glasgow en noviembre. Del sacro rispetto per la terra. Antes de comenzar la misa en Casa Santa Marta, el Papa ha rezado para que haya unidad fraterna entre los países en este momento crítico. In questo tempo nel quale è necessaria tanta unità fra noi, fra le nazioni, preghiamo oggi per l'Europa, perché l'Europa riesca a avere questa unità fraterna que han soñado i padri fondatori dell'Unione Europea. Este jueves habrá una reunión virtual de jefes de gobierno de Europa para concretar medidas para la reconstrucción tras la pandemia. Y no hay consenso entre los participantes sobre el modo de ayudar a los países más afectados. El Papa llama a recordar los principios que unen a la Unión Europea, que no son solo económicos. Al complejo escenario venezolano se suma la pandemia del coronavirus y entre la lista de insumos que escasean en el país se encuentra el alcohol, un producto básico para prevenir la propagación del virus. Ante este escenario, la icónica marca de ron venezolano Santa Teresa destinó el 60% de su producción de alcohol para la fabricación de alcohol antiséptico. Santa Teresa, siempre su destilería ha tenido la capacidad de producir alcohol no solo para nuestro proceso de añejamiento, sino también para procesos industriales en donde el alcohol es desnaturalizado y se utiliza como parte de las cadenas de valor de distintas industrias, entre ellas la industria farmacéutica y hospitalaria. En tan solo 10 días, el equipo de Santa Teresa se puso manos a la obra para poner a disposición de los ciudadanos este producto en diversos establecimientos comerciales, pero también han hecho importantes donaciones. Han habido ya donaciones registradas de miles de litros de alcohol, tanto a autoridades, sistemas de salud local, por ejemplo, todos los 3 municipios en donde se encuentra la hacienda y sus 2 municipios vecinos están siendo sanitarizados con este alcohol que ha sido donado. Los espacios públicos, las calles, las avenidas de estos municipios se están sanitarizando con el alcohol donado por la Hacienda Santa Teresa. Además, las primeras unidades fueron donadas a redes de salud pública y al Instituto Nacional de Higiene, donde se hacen las pruebas del COVID-19 en el país. Y es que dicen que la mejor manera de afrontar esta emergencia es unidos. O ganamos como equipo o perdemos como individuo. Y así a cada uno de nuestros colaboradores les hemos pedido que estén en contacto diario con su equipo de trabajo, que puedan entender cuál es la realidad. Una muestra más de que cuando las instituciones carecen de capacidad para actuar en momentos de crisis, las iniciativas de los ciudadanos son capaces de dar respuestas efectivas. El mundo cambió y las librerías no son la excepción. Junto a la larga oferta literaria, ya se comienzan a ver textos dedicados al coronavirus, mientras que en Italia los datos de la propagación del coronavirus se muestran esperanzadores. Desde este 20 de abril, algunas librerías volvieron a abrir sus puertas en Roma, como la librería San Paolo, cerca del Vaticano. Los amantes de la lectura pueden adquirir libros directamente en los establecimientos, pero cumpliendo algunas medidas. En la entrada se lee este cartel: distantes pero cercanos, protejámonos. El uso de las mascarillas y los guantes es obligatorio, pero en este caso los tienen a disposición del público. A la hora de comprar sugieren mantener una distancia interpersonal de al menos 1 metro. Los establecimientos cuentan con señales para que esto se respete al pagar. Un pequeño paso a la nueva fase que se espera en esta nueva época de la historia de la humanidad que ya comienza a quedar documentada en los libros. Durante su homilía en Casa Santa Marta, el Papa ha pedido a los cristianos que se pregunten si son como murciélagos que, a fuerza de acostumbrarse a la tiniebla del pecado, no consiguen ver las cosas a la luz de Dios. E anche noi, quando siamo nel peccato, siamo
in questo stato. Non tolleriamo la luce. È più comodo per noi vivere nelle tenebre. La luce ci schiaffa, ci fa vedere quello che noi non vogliamo vedere. Ma il peggio è che gli occhi dell'anima, di tanto vivere nelle tenebre, si abituano a tal punto che finiscono per ignorare cosa sia la luce. Francisco invitó a preguntarse cada día si permitimos que nos ilumine el amor de Dios o si preferimos caminar en la oscuridad que trae el Señor de las tinieblas. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre este libro tan interesante, del libro de los números. Estamos hablando de las ofrendas de cada una de las tribus. Las ofrendas de los jefes para la dedicación del santuario. Como cada uno va pasando y va entregando lo suyo, ¿verdad? Habíamos dicho que el primer día del ofrecimiento está encabezado por la tribu de Judá. En realidad tendría que haber sido la tribu de Rubén, decíamos, ¿verdad? Porque él es el primogénito. Pero esto nos demuestra, es un signo nuevamente de la preferencia del texto por la tribu de Judá. Pero los que escriben la Biblia, o mejor dicho, los que ordenan la Biblia, los que están volviendo del exilio, son prácticamente los de la tribu de Judá. Los otros ya en el 721, con la invasión de Asiria, prácticamente han desaparecido como tribu. Pero claro, el autor sagrado aquí quiere volver a recuperar los elementos del pueblo de Dios, del pueblo elegido. Es un libro teológico, ¿verdad? Entonces vuelve a mirar, vuelve a entender todo lo que Dios había regalado a este pueblo elegido. Estas tribus, estas 12 tribus también, que ya es todo un tema teológico, ¿verdad? El número 12, 3 por 4, etcétera, etcétera, el todo en la perfección, es decir, toda la humanidad está representando en síntesis. Pero aquí, dentro de estas 12 tribus, la preferencia está sobre Judá, porque al final de cuentas Judá es la única que estuvo o la que pudo sobrevivir como tribu. También un poco la tribu de Benjamín. Los demás son los llamados después, posteriormente, samaritanos. Los de Samaria, los de la tribu del norte, que fueron prácticamente invadidas totalmente con otros pueblos. Entonces ya no son sangre pura, y de ahí vienen los samaritanos. La abundancia de la ofrenda hace sobresalir la generosidad de las tribus, otro elemento también. Porque a veces la abundancia o sobreabundancia, diría yo, ¿verdad? Entonces todo esto hace sobresalir que hay mucha generosidad del pueblo, de la gente. Y el compartir, el dar. Pero principalmente la igual participación de cada una también. Todos participan de la misma manera. No es que uno más que el otro, sino que enterobetea, entonces, y pollerá. Enterobetea, entonces, hoy potala y ponavea, peñan de yara, peñumaná. Ninguno da más ni menos que otro. A lo largo de la historia de la salvación, las tribus de Israel vivieron celos de dominio y luchas entre ellas. Celos de dominio y luchas entre ellas. Y por eso, aquí entonces cuando el redactor final que está pensando, se dan cuenta que él está pensando sobre una controversia, sobre una dificultad que existía. Esto de los celos, del poder, del dominio, malo mandabea, jina. Entonces, ante esa situación, ellos comienzan a repensar y a decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, por eso, tanta equidad también incluso en las ofrendas. Vamos a mirar un poco la ofrenda de Isaacar. El segundo día presentó su ofrenda Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 kilos. Bueno, aquí en el de Judá dice, consistió en una fuente de plata que pesaba 130 ciclos y un tazón de plata de 70 ciclos y en un tazón de plata de 70 ciclos, igualito.
en ciclos del santuario. Ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad. Ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad. Amasada con aceite para una oblación. Amasada con aceite para una oblación. Una naveta de oro de 10 ciclos. Una naveta de oro de 10 ciclos. Llena de incienso. Llena de incienso. Un novillo, un carnero y un cordero de 1 año, ¿verdad? Para el holocausto. Un chivo para un sacrificio por el pecado. Y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda, esta fue la ofrenda de Naasón, decía ya, esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. ¿Se dan cuenta? Igualito, entonces. Eso es lo que nos está queriendo decir. Si existían ya disparidades o existían problemas dentro de estas tribus, evidentemente que aquí, en el momento de las ofrendas, que es lo más sagrado, el presentarse ante Dios, presentar las ofrendas, aquí entonces no vamos a hacer de nuevo de distinción entre ellas, porque ya famoso, ¿verdad? Pea o Eru getabe, pea o Eru tal cosa, pea y ponabe, pea, pea en Boria jugando Eru y la Eruana. Y así entonces, el autor sagrado, el redactor final, quiere dar a entender muy bien aquí la equidad, la igualdad, todas las tribus ante el Señor son iguales. Por una parte, la abundancia, ya dijimos, ¿verdad? Hace sobresalir la generosidad de las tribus. Pero la igual participación de cada una de ellas es lo más importante. Y ya hemos dicho que a lo largo de la historia de la salvación, estas tribus vivieron celos de dominio y luchas entre ellas. Celos de dominio y luchas entre ellas. Es por eso que aquí nosotros encontramos de cada uno. Después viene la de Zabulón. Vamos a mirar un poco simplemente para ratificar un poco lo que estamos diciendo. Esto de la equidad, la igualdad. Esta es una respuesta ante la controversia, ¿verdad? Ante la problemática de que ellos buscaban también la primacía. ¿Quién es el que manda? Malo mandago, ave. A pesar de que en el fondo también el que está al frente de todo, porque el que está escribiendo y el único que después quedó con un poco de fuerza y como reino fue el reino de Judá, el reino del sur. Los demás desaparecieron con la invasión de Asiria. El tercer día, dice, presentó su ofrenda Eliab, hijo de Gelón, jefe de la tribu de Zabulón. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 ciclos y un tazón de plata de 70 ciclos, en ciclos del santuario. Ambos recipientes llenos de harina y la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación. Igualito. Una naveta de oro de 10 ciclos, igualito, llena de incienso. Un ovillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto, también igual. Un chivo para un sacrificio por el pecado. 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Gelón. Bueno, lo único que cambia es al inicio quién es la tribu y al final quién es el que está presentando. Después viene la tribu de Rubén y así sucesivamente de Simeón, de Gad, de Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Asher, Neftalí. Y después viene la conclusión. Volvemos enseguida con más de Yarañé. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó. Del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar.
y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios del libro de los Números. Estamos en este capítulo 7 que llega hasta el capítulo 10. Es un paréntesis, decíamos, donde se ofrecen las ofrendas. Bueno, la primera partecita, ¿verdad? En este capítulo 7. Pero todo nos va a hablar sobre la tienda principalmente. Pero las ofrendas aquí, en este caso, que se le ofrece a Dios. Pero de este movimiento de las tiendas, toda esta sección que es un paréntesis, nos habla de la tienda del encuentro y del altar. Tienda del encuentro y del altar. Vamos a mirar por último, ya que estamos en lo mismo, miremos un poco de Rubén. A Rubén ya dijimos se le pone aquí en el cuarto lugar, Entonces, también aquí el autor sagrado va pensando un poco la fuerza que en ese momento tenía cada una de las tribus. Quiere decir que después de Judá, Isaacar, Zabulón, tenían mucha fuerza, ¿verdad? Por lo menos el orden también es casi como un orden jerárquico. Judá aquí lo pone en primer lugar porque es Judá quien lo mandaba Irena. Él es el que tiene la fuerza verdaderamente. Es el que está escribiendo. Él es el que está reflexionando. Aquí incluso sobre las otras tribus ya podemos hasta decir que desaparecieron, porque en el 721 desaparecieron con la invasión, ¿verdad?, de Asiria. Se volvieron samaritanos. Judá, sin embargo, ahora está volviendo desde el exilio. Nos encontramos aquí en esta reflexión, pero ya estamos en el 500, ¿entienden? Del 721 al 500, más de 220 años que han pasado. Por lo tanto, se dan cuenta que en estos 200 años la primacía, la fuerza, es la de Judá. Judá en todo caso ahí mandó aina, va ella para después. Y además recordemos que en ese momento en que Asiria estaba entrando y estaba invadiendo,
¿verdad? Sino que muchos huyeron cuando se daban cuenta del peligro inminente. Entre ellos muchos de los que estaban en torno a la religión, al altar, al templo. Y entonces muchas cosas de estos escritos del norte fueron también salvados, ¿verdad? Tanto de lo que Wellhausen le llama las tradiciones, ¿verdad? La tradición eloísta, la tradición yavista, la tradición sacerdotal, la tradición deuteronomista, pero sobre todo estas primeras, ¿verdad? La que viene desde Samaria, queda en Jerusalén en todo caso para ser resguardado, porque Jerusalén vivirá más tiempo, del 721 al 586, cuando entonces viene Nabucodonosor y también les lleva al exilio, ¿verdad? Esta experiencia los hace sufrir mucho. De aquí comienzan a reflexionar. Y es aquí donde toman todos estos otros elementos que ellos tienen ya en su archivo religioso. Según von Rad, es en ese momento, ¿verdad?, en que ellos comienzan a pensar en una historia de la salvación, cómo Dios actúa en la vida de este pueblo, y desde ahí comienzan también ellos a escribir, o mejor dicho, a ordenar la propia vida con los materiales que poseían. Vamos a mirar un poco la tribu de Simeón. El quinto día presentó su ofrenda Selumiel, hijo de Suri Sadai, jefe de la tribu de Simeón. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 kilos y un tazón de plata de 70 ciclos, en ciclo del santuario. Ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación. Una naveta de oro de 10 ciclos, llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Surisadai. Bueno, esto es importante, ¿verdad? Aquí volvemos mira, pega, corta y pega, corta y pega, corta y pega para cada uno. Solamente le cambian los nombres y los días. El quinto día, el sexto día es para Gad, el séptimo día es para Efraín, el séptimo día es para Efraín, el octavo día es para Manasés, el noveno día es para Benjamín, el décimo es para Dan, un décimo es para Asher y el duodécimo es para Neftalí. Son las 12 tribus, entonces cada uno. Vamos a mirar un poco el número 12, qué es lo que ofrece Neftalí, quiénes son los nombres también de los hijos aquí. El duodécimo día presentó su ofrenda a Jirá, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí. Él presentó como ofrenda una fuente de plata que pesaba 130 ciclos y un tazón de plata de 70 ciclos, en ciclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite para una oblación, una naveta de oro de 10 ciclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Igualito, corta y pega a huella. Y eso, terminamos con esto, la ofrenda, ¿verdad?, de la tribu de Neftalí. Está ofreciendo todo lo que ellos entonces han recibido de Dios, ahora también lo vuelven a ofrecer al Señor. Veamos un poco los últimos versículos que encontramos aquí del capítulo. Terminan con un balance de las ofrendas. Vamos a mirar un poco esta conclusión. Estas acciones son también un ejemplo para el momento presente de generosidad y colaboración para el culto de Dios en el templo. Es un pintoresco cuadro que representan al pueblo de Israel obediente, responsable, agradecido por la presencia de Dios en medio de él. Por la presencia de Dios en medio de él. Miremos cómo concluye esta parte del capítulo 7. Esta fue la ofrenda de los jefes de Israel para la dedicación del altar. El día en que fue ungido, 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata,
12 navetas de oro. Cada fuente pesaba 130 ciclos, cada tazón 70. Toda la plata de estos objetos sumaba en total 1.400 ciclos en ciclos del santuario. Las 12 navetas de oro llenas de incienso, a razón de 10 ciclos del santuario por naveta, sumaban en total 120 ciclos. Los animales presentados para los holocaustos fueron en total 12 novillos. Los holocaustos fueron en total 12 carneros, 12 corderos de un año, con sus oblaciones correspondientes, y los presentados para el sacrificio por el pecado fueron 12 chivos, y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Hace un resumen las 12 tribus, los que presentan al Señor sus ofrendas, sus holocaustos. Entonces, queridos amigos, por hoy terminamos aquí. Volvemos mañana de nuevo, continuamos con nuestro curso bíblico. No se olviden que este curso bíblico sobre el Antiguo Testamento tiene muchos otros capítulos que ustedes pueden encontrarlo en nuestra página de Ñande Yara Ñe. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por